Nuestro manga comienza con la prota, y a juzgar por su cara, tal parece que no tenía una bonita vida, ya que tenía un jefe explotador que era toda una piedra en el zapato, y para colmo, este jefe consideraba que todo lo que hacía la prota estaba mal. Incluso llegaba a llamarla tonta y a ordenarle que trabajara horas extras, que imagino que no serán pagadas, y todo con el mismo pretexto que usan los jefes explotadores, amenazándola con el despido si no cumplía con sus demandas. Aunque esta situación ya se había vuelto común para la prota, pues ella tenía una gran responsabilidad en la empresa en la que trabajaba, así que al final tuvo que cumplir las horas extras, incluso cuando todos estaban yendo a sus hogares a descansar, a ella le tocaba quedarse toda la noche, pero tal vez no sería la primera vez que lo hiciera, pero sí resultó ser la última. Ya que por extrañas razones algo explotó y la prota falleció en aquella oficina, sola y sin que hubiera alguien para ayudarla. Y ya en los últimos momentos de lucidez, la prota sentía compasión por sí misma, pues morir sola en el trabajo no era el mejor lugar, pero tampoco es que tuviera una mejor opción, ni tampoco alguien que llorara por su partida, ya que siempre había estado sola, pero a pesar de todo, para la prota morir era un alivio, pues ya no tendría que vivir esa dolorosa y solitaria vida, y lo más importante, mañana no tendría que ir a trabajar. Pero, al parecer, ir al cielo a tomar café con San Pedro no estaba escrito para la prota, pues ahora, se encontraba en otro cuerpo y en otro mundo, aunque desafortunadamente no había renacido en un mejor ambiente y con personas más amigables, sino que estaba frente a un hombre muy molesto que le reprochaba el hecho de haberle faltado el respeto a Margaret. Pero tranquilos, más adelante conocerán quién es la persona de la que él habla. Después de mucho bla 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 por parte de ese hombre, finalmente llamó a la prota por su nombre, el cual es Belita, así que ella al escuchar eso, entendió el lugar en el que estaba y en el cuerpo en el que reencarnó. Sin embargo, su nueva vida no se escaparía de pasar por dolor y sufrimiento, ya que ahora ella era la villana de un juego de roles orientado a mujeres. Este juego, llamado El Jardín de los Guardianes, se basaba en una simulación de citas donde la protagonista femenina resolvía la historia con la ayuda de alguno de los 4 protagonistas masculinos, así que, al ser un juego de roles, ella debía escoger a uno y de acuerdo con su decisión, la historia tomaría un rumbo diferente, y gracias a eso, ese juego era el número 1 en ventas. Y volviendo con la prota, a pesar de no ser la protagonista del juego como tal vez se esperaba, no tenía problemas con ser Belita, lo único que no le agradaba mucho era ser la villana de la historia, pues según la trama del juego, Belita era la hija de un gran marqués, poseía un linaje perfecto y una belleza superior, pero su temperamento era horrible, pues no tenía problemas en sacar sus garras si la situación lo ameritaba. Además, Belita, que había nacido en una familia adinerada pero considerada la peor del imperio, también conocía a la protagonista femenina del juego, Margaret. Esta era muy amable y gentil, incluso trataba a Belita como su amiga, a pesar de que esa amistad no era mutua, ya que Belita, con su temperamento de tirana, constantemente intimidaba a Margaret. Pero, como es habitual en todas las historias, el villano obtiene su merecido y en este caso, Belita lo obtuvo a manos de los 4 protagonistas masculinos, pues dependiendo de con quién se quedara Margaret, el castigo para Belita era diferente. Incluso en una de las versiones, había un final donde su propio hermano, aquel hombre de cabello plateado, acababa con la vida de Belita debido a su amor por la protagonista femenina. Así que, la prota, tratando de asimilar su nueva vida, al ver cómo su hermano intentaba bofetearla, decidió no permitir que su segunda vida también tuviera que sufrir, y al esquivar el golpe, accidentalmente resbaló y cayó al suelo, desconcertando a su hermano que incluso estaba considerando sacar su espada, pero al ver a la prota arrodillada decidió dejar eso así y retirarse, advirtiéndole que no habría una segunda oportunidad si volvía a ignorar o maltratar a Margaret. Luego, la prota, al escuchar que su hermano se fue, estaba molesta por tropezar justo en el momento más crítico, aunque eso resultó ser bueno, ya que le conservó la cabeza en el cuello por un tiempo, pero aún así era inaceptable haber caído a los pies de una persona tan humillante y grosera, así que, ya estaba decidida de que para la próxima el que debe caer será él. Y como la prota reencarnó en el cuerpo de una villana, debía hacer las cosas bien, pues como estaba escrito en la historia original, ella debía irse con San Pedro, y si no era ella, entonces debía ser la protagonista femenina, y no había posibilidad de cambiar mucho, ya que esas eran las configuraciones del juego, así que debía saber cómo hacer las cosas si quería evitar que su cabeza rodara en manos de cualquiera de esos 4 hombres. Pero, primero debía hacer algo al respecto, así que al tocar la campana, la prota le pidió a una criada que buscara a Margaret y la trajera a la habitación, y una vez que la prota se quedó sola, tras un pequeño movimiento de manos y como era de esperarse en un juego, se abrió una ventana emergente,
y en ella aparecía una misión oculta con una recompensa o penalización. Pero lo extraño allí es que la prota no recordaba haber creado esa configuración, pero aún así, no sería ningún impedimento, ya que haría lo necesario para decidir el final del juego. Y qué pena con ustedes, donde habrán quedado mis modales. Permítanme presentarles a la justa y gentil Margaret, la heroína y protagonista femenina en el juego, y la que tiene a 4 hombres comiendo de la palma de su mano. Le faltan 3 más y tiene un hombre para cada día de la semana. Vaya suerte tienen algunos. Bueno, además de ser toda una rompecorazones, Margaret también era el personaje favorito de la prota cuando era la desarrolladora del juego, y no solo eso, también fue la razón principal para que Belita se fuera con San Pedro en la historia original, así que, si la prota quería evitar ese final, debería hacer algo que tal vez la Belita original nunca lo hubiera permitido. Y justo allí, en aquella habitación, entra Margaret, y la prota, al verla, ya sabía que si quería salvarse el pellejo, debía acercarse a la protagonista femenina del juego. Así que, la prota, al ver a Margaret, no pudo evitar contener las lágrimas, y no era por alguna razón importante, solo que ella al ver a su ídolo no pudo evitar llorar de emoción, pues esas noches de trasnocho tal parece que valieron la pena, pues Margaret es muy encantadora y parece ser muy bondadosa, o tal vez inocente, ya que a pesar de todas las cosas malas que le hacía Belita, Margaret siempre la consideró como una amiga, haciendo que la prota se sintiera mal y culpable por hacer que su ídolo tuviera que pasar tantas calamidades. Por lo cual, la prota sinceramente le pide perdón a Margaret por todas las cosas que hizo en el pasado, o bueno, que hizo la verdadera Belita, y aún así, Margaret y su gran corazón abrazan a la prota y le dicen que no hay nada por qué disculparse, y con esas palabras, la prota se da cuenta de que no solo debe salvarse a ella misma. También debe evitar que el personaje femenino se involucre con las personas equivocadas y abrirle el verdadero camino para que todos puedan tener su final feliz, pero es más difícil decirlo que hacerlo, pues para ello, ahora el camino por el que trascienda Margaret será el mismo para la prota. Aunque, para ello, la prota deberá seguir con vida para entonces, pues cualquier cosa inesperada puede pasar, como por ejemplo estirar la pata por no saber los modales adecuados en una comida familiar, y si no entendieron a qué me refiero, es que cada 15 días, la familia de la prota organiza un banquete, y es el patriarca de la familia quien tiene voz y voto en aquella cena familiar. Pero no cualquiera podía estar, pues solo el linaje puro podía asistir, cuyos rasgos eran el cabello plateado y los ojos verdes, así que, cualquier hijo que no cumpla con esas características era echado de inmediato. Y como ya se veía venir, esa cena no sería nada acogedora, al contrario, la tensión se podía cortar hasta con tijeras, pues esa cena era algo así como una evaluación, pues en pocas palabras, el patriarca de la familia juzga la utilidad de sus hijos y afirma quién es digno para heredar los terrenos de la abuela. Perdón, eso es en mi casa. Y por supuesto que nunca podía faltar el chupamedias que cree que con eso podrá ganar puntos. Pero el hermano de la prota interrumpió y más bien hizo que el otro quedara como un tonto ante el patriarca. Así que, la prota, que ya se imaginaba que todo eso iba a ocurrir, recordó que debía centrarse en ella, y para ello, debía actuar como se supone lo haría Belita, así que no podía quedarse callada sin comer. Pero tan pronto como intentó cortar la carne, el insoportable sonido del cuchillo rayando el plato hizo que todos colocaran su mirada puesta en ella, y al intentarlo nuevamente, fue mucho peor, pues la carne llegó hasta su cabello, haciendo que el patriarca enfureciera y la amenazara con cortarle la garganta porque es inaceptable que una joven de 18 años no tenga modales. Y el hermano de la prota, con una sonrisa que ni siquiera se molestaba por camuflar, rápidamente agarra a la prota del brazo y la echa del lugar, y tras ver cómo le cierran la puerta en la cara, la prota en ese momento recordó su verdadera infancia y se sintió culpable por haber creado esa familia para Belita, así que promete compensarlo con un final diferente. Entonces, al recordar el regaño del patriarca, o mejor dicho, su padre, se percató de que ahora tenía 18 años, eso quiere decir que el verdadero desenlace de la historia sucedería cuando ella tenga 21 años, por lo que le pide a una criada que le busque un periódico, pues tiene 3 años para prepararse y no había tiempo que perder. Así que, la prota, lejos de tanto alboroto, al leer el periódico se informa poco a poco de lo que estaba sucediendo a su alrededor, y es que no solo debe mejorar su relación con Margaret, también debe estar al tanto de las acciones de todos los que la rodean, y sobre todo, de los 4 protagonistas masculinos, y ahora también debía añadirle que debe estar al tanto sobre lo relacionado con Ananta. Pero para entender ese tal Ananta, debemos saber que en este juego existe la magia, y así como eso existe, también objetos o mejor dicho, herramientas mágicas que contienen y usan magia, y esas herramientas,
junto a los espadachines y los magos, simbolizan el poder en este mundo, así que, la familia de la prota ha ganado una fortuna suministrándole esos objetos mágicos a la corte imperial, pero para hacerlos el material principal resultaba ser muy inquietante, pues eran personas. Entonces, la familia de la prota, inmersa en ese oscuro negocio, conseguían de manera clandestina a personas por varios medios, y ninguno de ellos de manera buena, pues aquellos con maná se usaban para crear herramientas mágicas, y los que no, se vendían como esclavos al mejor postor, y todas esas fechorías ocurrían en un lugar llamado Ananta, una casa ilegal donde se llevaban a cabo subastas, y el cual, el líder resultaba serle padre de la prota, y de cierta manera era el negocio familiar. Pero a pesar de que faltan 3 años para que el verdadero desenlace del juego comience, la prota debe estar al tanto de todo, y más porque la primera subasta en Ananta se llevará a cabo dentro de poco, por lo tanto, debe asistir a ese lugar para ir conociendo las tantas cosas que le tocará enfrentarse. Varios días después, la prota, que estaba tratando de escabullirse por la mansión, al levantar la mano, la ventana de misiones apareció, y este afortunadamente tenía un mapa del lugar que incluso revelaba un pasaje secreto que se suponía nunca debía existir, pues la prota no lo había creado, pero al fin y al cabo ese era el único medio de escape, así que no podía ser exigente. Al llegar al callejón donde se llevaba a cabo tantas fechorías, la prota, que estaba encubierto para que no la atrapen, estaba allí no para participar en la subasta, solo quería conocer en persona lo que es Ananta, pero había algo que le inquietaba, y es que, en aquel lugar repleto de gente encapuchada, alguien podría descubrirla, y ese no sería su hermano, porque este seguro estaba siendo ignorado por Margaret. Pero si podría haber alguien más que podría ser toda una molestia si se lo llegase a encontrar. De repente, alguien aparece notificando que la función iba a comenzar y la primera persona a la venta sería un joven a mitad de sus 20, y en ese lugar, como ya se dijo, los humanos los tenían como esclavos y los trataban como una cosa para el beneficio de alguien, por lo que ellos no tenían la posibilidad de escapar por más que lo intentaran, ya que aquello que cargaban en las manos y en el cuello explotaría si intentaban huir. Y aunque era triste e injusta aquella escena, los presentes no les importaba en absoluto y pagaban una gran cantidad de dinero por esas personas. Mientras la subasta se llevaba a cabo y la prota sentía una gran impotencia por haber sido ella la creadora de tal historia, por más que intentaba apartar la mirada para evitar ver tantos rostros inocentes comprados por gente mala, no pudo evitar mirar cuando la última subasta el presentador exclama que los siguientes objetos son muy especiales y será un 2 por 1, causando mucha intriga en los presentes, y esos eran los gemelos luchadores provenientes de un clan muy peligroso. Y la prota, al recordar a esos gemelos, recordó que ese clan es un feroz grupo de inmigrantes y que rara vez allí nacían niños con ojos azules y ámbar, convirtiéndolos en los luchadores más fuertes del clan, así que, en la historia original, ellos serían mencionados en varias ocasiones, ya que estaban directamente relacionados con el trágico final de la velita original. Pues la razón de eso, según la historia del juego, los gemelos, al haber sido atrapados por Ananta y luego vendidos, al final sin piedad alguna los mandan con San Pedro para extraerles todo el maná y convertirlos en materiales para herramientas mágicas, las cuales después serán nominadas como las armas más poderosas de todos los tiempos, y que terminan cayendo en las manos equivocadas, causando un enorme daño en el mundo, y que la velita original sería una de las víctimas de tal poder. Por lo tanto, la prota si quiere evitar ese destino, para ello deberá salvar a esos gemelos lo más pronto posible, para evitar luego una gran catástrofe, y mientras la apuesta se llevaba a cabo, el precio por los gemelos aumentaba cada vez más rápido, pues había muchos interesados en obtenerlos, pero había un problema más grave, y es que la prota no tenía ningún número para apostar y mucho menos esas cantidades de dinero para pagar. Y en eso, inesperadamente, la ventana emergente aparece de nuevo, y con esto, una nueva misión, liberar a las personas para abrir una nueva ruta con un ayudante confiable, y aunque estaba la posibilidad de aceptar o rechazar, la prota, que no podía hacer mucho de todos modos, acepta la misión y sorpresivamente algo cambió. Mientras la apuesta seguía llevándose a cabo, y la cifra pasó de miles a millones, de repente, la prota con su número para apostar ofrece 12 millones por los gemelos, aunque no me explico cómo la prota de repente tiene tanta plata si cuando llegó sus bolsillos estaban igual de vacíos que mi billetera. Y es que, la prota, al aceptar la misión, este le proporcionó un número para apostar y 70 millones para usar, casualmente, ese número era la misma cantidad de ventas del juego en el mundo real, pero aún así la prota consideraba que eso era mucha casualidad, pero qué importa si ahora tiene mucho dinero para gastar, ojalá también me cayera así una transferencia con tanto dinero, pero creo que solo en mis sueños pasa eso. Así que, ahora que la prota tiene tanto dinero y lo suficiente para comprar a cuantos esclavos ella quisiera, aún así,
sabía que debía obtener a los gemelos sí o sí, pues hay muchas personas que querrán acabar con ese clan y poder crear herramientas mágicas muy poderosas y usarlas para cosas malas. Entonces, por ahora, con que la prota pueda obtener a los gemelos ya podrá estar tranquila de que ellos no caigan en manos equivocadas. Y así fue como la prota que había ofrecido esos 12 millones pudo ganar la subasta y ser la dueña de ese par. Una vez terminada la subasta y la prota pudo tomar lo que ahora le pertenece, tenía a 2 niños enfrente de ella, y ambos lucían muy sedientos de venganza, y por más que la prota intentaba convencerlos de que ella no era mala persona, los niños no cedían, por lo que la prota agarra un cuchillo que tenía consigo y sorpresivamente se corta el brazo, para luego hacer que unas pequeñas gotas de sangre caigan en esos grilletes, haciéndolos derretir y caer. Ya cuando los gemelos quedaron libres de los grilletes, la prota lo había hecho para poder hacer que ellos confíen más en ella, así que usó su sangre, la cual puede desaparecer cualquier herramienta mágica. Pero tal parece que la prota no pensó muy bien lo que haría, pues esos niños al fin y al cabo eran unos salvajes y no confiarían en ella así por así, además, podían oler en ella el mismo olor de la persona que los atrapó, así que ambos niños, hambrientos y molestos, veían a la prota como su cena. Y es que, la prota al cortarse para dejar libres a ese par, el olor de su sangre fue que la hizo delatarse de que ella era hija del patriarca de los Ananta, y debido a esa acción ahora ella estaría en un gran problema, pues ahora cómo podría demostrarles a esos niños que ella era inocente. Pero obviamente, las palabras no los convencerán, así que, la prota ya tenía algo pensando, y es la mejor manera para tratar con niños, son los dulces, por lo que, al intentar soltarse, luego de un ligero movimiento con las manos, abre el inventario y aparece un enorme pastel, haciendo que ambos niños rápidamente la sueltan y literalmente se devoran ese pastel hasta no dejar nada. Así que, la prota, que por ese momento sintió lástima por esos niños que de seguro no habían podido tener una comida decente desde hace tiempo, al menos logró que ambos bajaran un poco la guardia. En eso, el par de hermanos le preguntan a la prota sobre lo que ella hará con ellos, y por supuesto, la prota solo quería liberarlos para que no cayeran en las manos equivocadas. Pero, a último momento y debido a la misión, también les pide que salven a aquellos que también fueron capturados por Ananta y, para ello, les da un pañuelo con su sangre para que puedan derretir los grilletes tal como lo hizo con ellos, además, les advierte que no se dejen atrapar nuevamente. Una vez dicho eso, la prota se retira, pues a la final solo necesitaba hacer que ambos niños no cayeran en las manos equivocadas y volvieran a donde pertenecían, y el hecho de pedirles que liberen a los demás prisioneros hizo que un mensaje emergente apareciera notificándole que será recompensada por liberar a las personas prisioneras de la casa de subasta Ananta, y la recompensa será un ayudante confiable y poder abrir una nueva ruta. Mientras tanto, en la casa de subasta se había armado toda una guerra, pues los compradores esperaban obtener lo que compraron o que al menos les devuelvan el dinero, y por supuesto, ninguna de las dos opciones podía ser. Y mientras un hombre en lo alto de una torre presenciaba todo el espectáculo y parecía que se estaba divirtiendo, pero su sonrisa se fue cuando uno de sus sirvientes llegó con malas noticias diciéndole que perdió al par de hermanos, siendo inaceptable para ese hombre que tal parece que no permitía errores, pues de inmediato se desquitó con su sirviente. Y este hombre de cabellos marrones y mirada intimidante, que para ser honesto, pareciera de esos chicos malos que te deja meses en terapia, es un duque y uno muy poderoso, que ahora tenía curiosidad de saber quién fue la persona que compró a los gemelos del clan que él quería. Y esa persona, como ya sabemos, era la prota, que seguía practicando cómo comer sin hacer ese ruido molesto con los cubiertos, pero también estaba un poco inquieta, pues había tenido una pesadilla con aquel chico de cabello marrón, y aunque soñar con un bombón como él no sería del todo una pesadilla, la prota tenía sus razones para que lo sea, pues ese chico era uno de los 4 protagonistas masculinos, y 2 eran normales y 2 eran unos lunáticos. De los hombres lunáticos uno sería el hermano de la prota, y la otra persona sería aquel chico de cabello marrón, cuyo nombre es Noah, y este es considerado el más loco del juego, y él, además de ser un gran mago y ser guapo, también era un duque, así que podía ser un buen partido, pero el detalle es que su amor hacia Margaret lo llevó a un nivel obsesivo que incluso la encerró para tenerla consigo. En eso, unos gritos se escuchaban al otro lado de la puerta y tal parece que el hermano de la prota estaba siendo regañado por su padre, pues este estaba molesto por el desastre que ocurrió en Ananta el otro día, y con eso, la prota confirma que los gemelos pudieron liberar a los demás presos, así que ahora podía ver el mundo arder y sentirse orgullosa por todo el desmadre que hizo. Pero, tal parece que el hermano de la prota no puede controlar su ira solo, pues de inmediato se fue a desquitar su molestia con la prota como si ella tuviese la culpa. Bueno, si la tiene pero él no lo sabe, entonces,
la prota ya sabía cómo lidiar con esa clase de momentos, pues para recordar, tuvo que soportar por mucho tiempo a un jefe igual de molesto. Solo que la diferencia es que aquí ella tenía la valentía para no permitir que nadie la ofenda, por lo que rápidamente exclama que de seguro su hermano no estaba al tanto de lo que estaba pasando con Ananta porque estaba muy ocupado al tratar de sobrellevar el rechazo de Margaret. Y aquella exclamación solo hizo que el hermano de la prota se enfadara más de lo que estaba, pues de cierto modo tenía razón, y más porque la prota lo amenazó o le advirtió que si su padre se llega a enterar de ese asunto sobre Margaret, de seguro tomará represalia contra ella por desconcentrar al hijo heredero de la familia. Siendo esas exclamaciones todo un golpe bajo, y mientras la prota se saboreaba en darle una lección a su hermano, se percata de que los gemelos estaban en la rama de un árbol felizmente saludándola. Así que, tener a ese par y más con el hermano de la prota allí, no sería nada bueno, por lo que rápidamente lo echa para poder resolver aquella visita inesperada, y luego de ser echado, el hermano de la prota empezó a sospechar que algo raro estaba pasando, pues la actitud de su hermana últimamente era diferente. Mientras tanto, la prota abrió la ventana para que entraran los gemelos, y mientras ella trataba de entender la razón de su visita, los niños querían algo, y eso era la carne que estaba en el plato, así que, la prota saca otro filete del inventario del juego, y aquellos niños encantados no perdieron el tiempo para echarle el diente, parecían dos cachorros cuando se les da comida. Al terminar, ambos niños estaban curiosos por todo a su alrededor y más porque no entendían si acaso la prota era una maga o algo similar, y con eso, la prota se dio cuenta de que estaba siendo vigilada. Pero por más que la prota intentaba explicarles que no era ninguna maga ni tenía poderes, eso de que sacara comida así de la nada demostraba lo contrario. De igual forma, la prota no quería perder saliva tratando de explicar sus habilidades y al final ambos niños se regresarían a su clan, o bueno, ese era el plan. Pues la prota tuvo que escuchar que ahora los gemelos decidieron no ir y quedarse con ella, pero, por supuesto, eso no podía ser posible, pues podrían ser atrapados de nuevo y todo el trabajo sería en vano, y los 12 millones se habrán perdido en vano. Sin embargo, los gemelos ya tenían esa parte resuelta, pues esperaban encargarse del hombre que los atrapó, y al escuchar eso, obviamente la prota les prohíbe hacerlo, pues eso significaría que sería su padre el que pretenden llevarlo a otra vida. Y aunque la prota no tenía algún sentimiento por ese señor, aún así no quería ese final, aunque él sea un villano, pues a la final él no tiene la culpa porque así fue creado. Sin embargo, de igual forma, por más que les prohíba a los gemelos no hacerlo, tarde o temprano eso ocurrirá, pues así estaba escrito en la historia original. Aunque sorprendentemente, los gemelos no tenían planeado acabar con el padre de la prota si ella así no lo quería, siendo toda una sorpresa para la prota pues así no estaba escrito en la historia original. Pero tal parece que ambos niños querían quedarse con la prota, pues encontraron en ella un nuevo hogar y una persona en quien confiar, pues a diferencia del resto, ella no tuvo miedo de ayudarlos aunque sean de un clan del cual nadie quiere estar cerca, así que veían interesante y divertido estar junto a la persona que les salvó la vida. Así que, ahora la prota tenía, de cierto modo, personas que estaban dispuestas a ayudarla si así ella lo requería, pero tal vez necesitaba otro pequeño favor por parte de ellos, y ese sería encontrar a alguien, y esa persona era muy importante, pues será la que le salvará la vida. 4 días después, el paquete había llegado, literalmente, pues la persona que necesitaba la prota estaba embolsada y no me sorprendería si lo tuviesen amordazado. En eso, apareció un mensaje emergente, donde la nueva misión era reclutar a esa persona como asistente, y de hacerlo, nuevos caminos se abrirán, aunque después de haber sido raptado eso estará difícil. Y esa persona, la cual será el salvavidas de la prota, se llamaba Austin, y en la historia original, se convirtió en la cabeza de una familia aristócrata. Al conseguir varios logros, hizo que el nombre de dicha familia quedara en lo más alto de la sociedad, y esto no era todo, pues en la mitad de la historia creó una estrategia que ayudó a lidiar con el villano final, además de contribuir a la victoria de los personajes principales. Definitivamente, ese chico era un talento excepcional, un diamante en bruto que la prota quería aprovechar. Sin embargo, tenerlo en un saco tal vez no favorecería mucho esa posibilidad, aunque debía hacerlo porque era una misión del juego y él sería quien la ayudaría a evitar un horrible final de villana. Y para aclarar, la prota no tenía en mente que fuera así como traerían a aquel pobre chico, pues cuando le pidió el favor a los gemelos, acordaron que lo traerían de manera normal, no que lo metieran en un saco y lo trajeran a la fuerza, aunque los gemelos lucían muy felices, como si estuvieran orgullosos de haber cumplido con lo que se le pidió. Así que la prota no podía exigirles mucho a dos niños salvajes que tal vez solo sabían hacer las cosas a la fuerza, y como recompensa, les da un pedazo de carne. Ahora llegaba la parte más difícil y era afrontar lo que estaba sucediendo,
y era liberar al pobre Austin para reclutarlo. Así que, luego de liberarlo, la prota hizo la pregunta más absurda que se le puede hacer a una persona que ha sido traída a la fuerza: ¿te encuentras bien? Como si estar en un saco en contra de su voluntad se le puede llamar estar bien. Pero Austin, al ver mejor a la prota, rápidamente reconoció como la hija del líder de los Ananta, y ya la prota se imaginaba que iba a suceder eso, pues a la final, debido a sus rasgos, ya todos sabían quién era ella y a qué familia pertenecía. Además, como era de esperarse de un hombre astuto e inteligente, ya había escuchado los rumores sobre la personalidad de la prota, o bueno, la personalidad de Belita, y por supuesto, no le aparentaban una buena imagen. Y debido a eso, Austin no confiaba del todo en la prota, pues a la final ella es hija de todo un villano, y como dicen, de tal palo tal astilla. Así que, no le daba a la prota el beneficio de la duda de demostrar que es una persona diferente y no quiere seguir los mismos pasos que lleva su familia. Pero de igual forma, si le creen o no, la prota necesitaba a Austin para poder llevar a cabo su propósito, aunque la manera como lo trajeron no fue la mejor y tal vez eso es lo que ha hecho ese encuentro tan complicado. Pero, el hecho de que la prota necesitaba a Austin, a él le pareció como una broma, pues haber sido traído a la fuerza para luego reclutarlo le parecía un chiste. Además, era poco creíble que la hija de una serpiente quiera dejar el nido. A la final, una serpiente es una serpiente, incluso si cambia de piel, tal cual como lo dijo él. Y la prota, ya fastidiada de que no crean en ella, tuvo que confesarle que el reciente incidente con Ananta, y la persona que había liberado a los gemelos, había sido ella, convirtiéndola en la responsable de que Ananta actualmente esté en la cuerda floja y con eso su familia también. Pero a pesar de eso, para Austin era difícil de creer que la hija del líder de los Ananta fuera la misma que armó todo un desmadre y casi mancha el nombre de su familia, pero la prota, con la paciencia en su límite, no estaba para demostrarle a nadie lo que era o no capaz de hacer, pues ella tenía un objetivo y necesitaba a Austin, que sería la pieza fundamental en el proceso de cumplir su propósito. Y aunque es evidente que Austin no estaba tan de acuerdo con ayudar, la prota, mientras se sentaba muy tranquila, ya había considerado esa posibilidad, y como aquel hombre no quería colaborar, no tuvo de otra que pedir el precio por la ayuda. Y aunque esa pregunta fue toda una sorpresa para Austin, la prota, que tenía mucho dinero en el banco y ya había pagado 12 millones por los gemelos, no tenía problema alguno con pagar más dinero para poder reclutar a la persona que tanto necesita. Así que, como buena negociante, le ofrece pagar por adelantado, horas extras, vacaciones, posibilidad de aumento y muchos beneficios más. Con todo eso, como que si provoca trabajar para la prota, pues les contaría un chiste de mi salario, pero no me alcanzó. Na mentira, jefecito, si ves este vídeo, no me votes, necesito la chamba. Y Austin, que aún trataba de asimilar el hecho de que la prota pretendiera que él trabajara para ella por dinero, estaba en lo cierto, pues él aceptó el trato, y la prota, de manera humilde, le pide a su nuevo trabajador que la llame jefa. Y bueno, no se crean que todas las personas se venden por dinero. Lo que pasa es que Austin, que era todo un diamante en bruto y una persona muy inteligente y astuta, tenía una debilidad, y es que él era muy débil al dinero, así que eso sería una debilidad para él, pero una oportunidad para la prota, que sabía cómo usarla a su favor. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento de los caballeros imperiales, un hombre desconocido estaba arduamente entrenando. Y ese hombre, que, por su cara, parecía que tal vez nos los encontraremos más adelante, se detuvo de entrenar cuando vio como un hombre llorando se acercaba a él, y aunque cualquiera pudiera pensar que el motivo para esas lágrimas era que quizás alguna chica le rompió el corazón, insólitamente en este caso era por un hombre. Y es que la verdadera razón es que ese hombre llorón estuviese así, era por Austin, pues este había desaparecido y él lo quería reclutar desde hacía mucho tiempo, solo estaba reuniendo el dinero suficiente para ofrecerle el trabajo. Así que, el chico de cabello largo le pareció extraño escuchar esa noticia, pues él había estado vigilando a Austin desde hacía un tiempo, pero el hecho de que estuviera desaparecido de la noche a la mañana era extraño, así que probablemente alguien se lo llevó, y para él, si eso era así, no sería nada de extrañar, pues todos sabían el potencial de Austin cuando se trataba de negocios. Y mientras el chico de cabello largo se marchaba y escuchaba como su amigo se quejaba de que en el mundo todo se movía por dinero, le daba intriga conocer a la persona que pudo comprar a Austin. Mientras tanto, la prota, que estaba cómodamente tomando una taza de té con su amiga Margaret, esta notó lo extraña que lucía la prota últimamente, pues siempre se la pasaba seria o pensativa, y es que no es para menos, pues todo tiene que estar fríamente planeado y calculado si quiere ser la prota la que decida el final del juego, así que, la prota, al escuchar eso, cambió el tema de conversación para no preocuparla.
Y como es normal en las conversaciones de chicas, ambas empezaron a hablar sobre el hermano de la prota y lo intenso que era, y es que era evidente que él tenía unos sentimientos muy intensos por Margaret, pero de igual manera, no había ninguna posibilidad de que entre los dos pasara algo, pues de seguro el padre de la prota no lo permitirá, pues Margaret era de una familia pobre. Pero, sería la misma prota que se encargue de que esa relación nunca suceda, pues no quiere ver que Margaret sea infeliz, así que le conviene ayudarla a escoger una buena pareja, pues a la final, la vida de la prota radica en las decisiones que tome Margaret, y el hermano de la prota no podía ser ninguna opción. Una vez termina la visita, la prota se despide de Margaret y regresa a su habitación, y allí la estaba esperando Austin y este reconoce la intención que tenía la prota con ver a su amiga feliz, así que la prota reconoce que ahora le tocaba ser de casamentera y buscar a un hombre que proteja a su amiga, aunque ya tenía los candidatos indicados para eso. Pues Margaret tenía 4 pretendientes, y 2 de ellos estaban locos de remate y había 2 más que estaban más cuerdos y seguramente la podrían proteger y darle un lindo final, y estos eran el príncipe heredero del imperio y el comandante de los caballeros imperiales, a quien conocimos recientemente. Ahora solo tocaba que Margaret se decidiera por alguno de ellos 2, y si en caso tal, ella no se decidía por ninguno, el final del juego sería muy diferente al esperado, pero de todos modos, la prota tenía una ventaja, y es que al ser la creadora del juego ya sabía los posibles finales de acuerdo a la elección de Margaret. Así que, de todos modos, para que la historia llegue a su verdadero desenlace, deben pasar 3 años, y durante ese tiempo, las cosas pueden tener ligeras repercusiones de acuerdo a los movimientos de la prota y de Margaret. Y quien la puede ayudar a tener el final deseado era Austin y su extraordinario cerebro, por supuesto, los gemelos que hasta ahora han estado siempre con ella, pero claro que la prota no es ninguna tirana, así que les da la libertad de irse si ellos así lo quieren, y ya con esas 3 personas, la prota estaba más segura pues confiaba en su equipo. Pero, ahora solo tocaba esperar que el verdadero desenlace comience, y aunque un plazo de 3 años podría ser muy largo, también era muy corto, pues cuando menos lo imaginen, pasará en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, gente, no es por hacer spoiler, pero finalmente la historia del juego en el próximo capítulo llegará a su verdadero desenlace, así que, si quieren ver qué pasará, no olviden dejar su like y su comentario. Pórtense bien, recuerden respirar por la nariz y que Dios los bendiga.